Muy bien, esta tarde vamos a estudiar la palabra del Señor y lo vamos a hacer un poco rápido. Un estudio llamado Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Nosotros, antes de venir a Cristo, bueno, en el caso de los que vinieron a Cristo tal vez, ¿verdad? Yo casi nací en una iglesia, casi mi vida fue siempre cristiana, podemos decir, en el sentido de que no practiqué muchas cosas de las que el mundo hace, a pesar que sí, ¿verdad? Me descuidé, me descarrilé de la obra de Dios cuando tuve cierta edad, pero puedo decir que no fui, ¿verdad?, como otras personas que vivieron una vida, ¿verdad?, diferente. Esta tarde, ¿por qué es que quise que estudiáramos esto? Porque realmente los que hemos venido a Cristo somos, o más bien deberíamos, haber cambiado por lo menos en ciertas cosas, ¿verdad? Porque si no cambiamos, entonces, si Cristo no nos cambia, nada nos hará cambiar ya. Entonces, por eso decidí hablar de esto. Y el estudio de ahora se llama Creados en Cristo Jesús. Así se llama, y lo vamos a ir a Efesios capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios. Ahí está. Dice acá, en Efesios 2:10, dice, capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Creo que esta es la Reina Valera, no hay ningún problema, es la misma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En cuáles obras debemos andar? ¿En qué tipo de obras debemos andar? ¿Haciendo obras de la carne o obras buenas? ¿En qué tipo de obras deberemos andar? Mire, hermano, es bien facilito, fíjense. Ustedes me dicen, obras buenas. Es que sí es bien fácil. Pero el asunto es, por eso es que esta tarde se llama Creados en Cristo. Porque dice que somos hechura suya. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo hizo Dios? Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo dice? A nuestra imagen. ¿A qué imagen hizo al primer hombre? A imagen de Dios. Igual, semejante a Dios. Tenía la imagen de Dios el hombre. ¿Qué es lo que hizo que el hombre perdiera esa imagen? El pecado. El pecado. Entonces, de tal manera que dice Pablo que por cuanto todos pecaron, y todos dice que están destituidos de la gloria de Dios, ya no más se refleja la imagen de Dios en un hombre que no ha pasado este proceso. ¿Cuál proceso? De creación. Allá fue creado el primer hombre, pero ahora Dios nos ha creado nuevamente a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida anteriormente probablemente no era la vida que Dios quería que viviéramos. Pues ni con seguridad no es esa la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Destruye esa vasija para hacer otra, como un alfarero que quebranta una vasija y hace una nueva. Dice que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El problema es
cuando una persona dice que es creado en Cristo, pero vive las mismas obras que vivía antes. Pero él sigue siendo igual. Y ahora peor, porque ahora lleva el nombre de cristiano. Yo siempre he dicho que cuando llegaron los cristianos a Antioquía, esos se daban a conocer porque obraban como Cristo obraba. Pensemos, cada momento que nosotros actuemos, pensemos nosotros por un momento, ¿es este el carácter de Dios? ¿Es este el carácter de Cristo? ¿Es así como Jesús se dirigía a sus contemporáneos? Cuando yo me dirijo a otra persona de una manera tosca, pensemos por un momento, ¿es ese el carácter que Cristo quiere que tengamos? Vea cómo dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cada acto que hagamos, pensemos si nos parecemos a Cristo o no. Porque si somos creados nuevamente en Cristo, sinceramente significa que lo de antes, y de hecho, miren lo que dice acá. Miren lo que dice aquí. Si esto no fuese verdad, no dijera la Biblia así, miren. ¿Qué dice? Y de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. En algunas traducciones dice, es nueva creación. Somos creados nuevamente en Cristo para buenas obras. Pero si las obras que destruí, las mismas vuelvo a edificar, y entonces, si la misma vida que anduve yo antes, siempre la vivo, entonces, ¿cuál es la creación nueva que hay? El mundo espera ver una criatura nueva. El mundo espera ver un buen testimonio de un creyente. Es que hemos leído muchas veces que el árbol por su fruto, ¿verdad?, se conoce. Entonces, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, dijo Jesús, será arrancada y desarraigada. Tenemos que producir los frutos de Dios. Cuando Juan el Bautista vino, ¿cómo trató a la gente aquella? Guiada por el Espíritu Santo. Generación o raza de víboras. Producir frutos que digan que están arrepentidos. Pero si yo los mismos frutos tengo, si lo mismo hablo, si lo mismo actúo, entonces ¿cuáles son esos nuevos frutos? El mundo espera ver en nosotros algo diferente. Entonces Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, ¿cómo le llama a la vida que antes teníamos Pablo? Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué es una cosa que pasa y que ya no vuelve? Ya no debe de volver. Dice, pasaron, he aquí, muchas son hechas nuevas. Así dice, ¿verdad? Muchas, todas dicen. Que me equivoqué, ¿verdad? Aquí dice, todas son hechas nuevas, no muchas, todas. Como hablaba, ya no hablo igual. Como me vestía, ya no me visto igual. Que comía, ya no como igual. Como actuaba, ya no actúo igual. Entonces, en todo uno cambia. Ahora, observen ustedes, cuando una persona habla de esto, muchos piensan, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Preguntémoslo nosotros. ¿Vamos a vivir toda la vida diciendo lo mismo o vamos a buscar ir con la ayuda de Dios haciendo la voluntad de Dios? Pensemos por un momento. Si nadie es perfecto, entonces eso me da licencia de hacer lo que yo quiera. No, tenemos que apartarnos. Dice la Biblia que en aquel día Jesús le va a decir a muchos, vengan benditos de mi Padre. En lo poco, ¿cómo? En lo poco me fuiste fiel. Entonces necesitamos ser fieles aunque sea en poco. Necesitamos ser fieles. Y en mucho debemos de serlo. Pero si no lo podemos lograr, entonces dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si yo me quedo diciendo, no, es que nadie puede, nadie es. Y entonces, ¿para dónde vamos? Y si Pablo dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, pero yo digo, no, es que no se puede ser nueva criatura. Y entonces, erradas las escrituras. Son mentiras lo que dice la Biblia. Miren, hermanos, antes de que viniéramos a Cristo, nuestra vida era así, miren. Génesis capítulo 1. Miren cómo era, lo voy a comparar con esto.
capítulo 1, versículo 3. Miren cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo. Dice, vamos a ver, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, vamos a volver aquí a empezar. Esto con un medio descuido se molesta. Génesis capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Y cómo vivíamos antes? Miren, hermanos, antes que Dios llegue a poner todo en orden, nuestra vida es un desorden completo. Antes que Dios actuara sobre el planeta Tierra, existía. La tierra y el cielo fueron creados en el principio, pero todo estaba en un completo desorden. Así vivíamos nosotros antes, en un completo desorden. ¿Y qué más teníamos nosotros? Vivíamos en completa oscuridad. Dice, y las tinieblas estaban sobre el del abismo. ¿En qué vivíamos nosotros antes? Pregunto, ¿hemos sido sacados de allí o no? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Hemos sido sacados de esas tinieblas o no? Porque inmediatamente después, el Señor, ¿qué es lo que comienza a hacer? Y dijo Dios, sea la luz. Y entonces dice, y vio que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Las mezcló. No, una cosa es la luz y una cosa son las tinieblas. Entonces cuando Cristo vino a nosotros, ¿qué produjo en nosotros? ¿Qué hizo el Señor? Nos iluminó. Miren lo que está escrito en la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice el capítulo 2 versículo 9 así: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó? Ah, es que antes estábamos en completas tinieblas, oscuridad. Como cuando Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre el haz del abismo. Así estábamos nosotros. Entonces Él nos sacó de las tinieblas a su luz, y hoy nos pide que vamos a proclamar esa luz en la cual vivimos. Entonces ven ustedes una comparación de allá de Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Sí, cómo no. Porque en ese entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Igual cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida era un desorden. Pero una vez que Cristo nos iluminó, entonces todo cambió y somos nuevas criaturas. Debemos ser nuevas criaturas para la gloria de Dios. Capítulo 2 Corintios capítulo 4 y en el verso 6 dice así. Miren lo que dice el apóstol Pablo: porque Dios, y se traslada directamente al Génesis, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Nos ha iluminado el Señor? ¿Nos ha dado luz ahora? ¿Ya no vivimos en la oscuridad? Claro que no, ya no vivimos aquí. Debemos vivir en la luz de Dios. Por eso es el canto que cantaba el hermano: deja penetrar la luz. El problema es cuando nosotros resistimos esa luz. Cuando nosotros decimos: no puedo vivir en esa luz, es imposible vivir en esa luz. ¿Y por qué? Dice la Biblia en Filipenses 4:13, todos lo pueden de memoria, ¿verdad? Mucho lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto? ¿Cómo dice?
Todo hice. Ese es el gran problema, que no hice un poquito, todo lo puedo en Cristo. Cuando tú dices que no puedes, solo no vamos a poder, pero con la ayuda de Dios sí. ¿Por qué no esforzarnos por ir caminando en rectitud? ¿Por qué no esforzarnos? ¿Por qué estamos siempre diciendo, no, no podemos? Claro que podemos. Cuando aquellos espías fueron, 10 espías fueron a ver la tierra prometida, y fueron 2 también adicionales, que fue Josué y Caleb. Pero 10 espías venían diciendo, ¿qué decían ellos? Que era imposible ganarle a los gigantes que habían allí. Era imposible que Israel llegara a habitar la tierra prometida. Era imposible, porque ahí habían gigantes, no podían. Pero ¿cuántos llevaron una respuesta positiva que sí podían? Solo 2, hermanos. Los demás decían, es imposible. Pero 2 dijeron, sí podemos, porque más es el que va con nosotros que el que está con ellos. Ese es el asunto. Cuando ustedes y yo nos ponemos en las manos de Dios, lo vamos a lograr todo. Pero si no lo ponemos en las manos de Dios, entonces nada de lo que nosotros hagamos va a ser posible. Todo va a fracasar. Sí, pero nos ponemos en las manos de Dios y vamos a poder. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente. Ya casi terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Así como Dios le dio vida a Adán, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre iba a ser un alma viviente. Dios también, a través de Jesucristo, nos ha creado, y la Biblia dice que en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo, como prueba que la iglesia está viva, que nos ha creado nuevamente, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, como estábamos, muertos. ¿Y en qué estábamos muertos? En vuestros delitos y pecados. Entonces dice, en los cuales siguen andando. No. Anduviste en otro tiempo, en el pasado, porque ya pasó esa vida. El que esté escrito en la escritura, las cosas viejas pasaron en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo. En el tiempo pasado nosotros seguíamos, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Hablábamos como el mundo habla, actuábamos como el mundo actúa, teníamos el mismo vestuario, creíamos igual, nos daba igual todo, y como el mundo lo hace. Pero dice ahora, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ya no, vean que ya no, en otro tiempo, en los deseos de nuestra, ¿ven? Por eso era un completo desorden, porque vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Debemos vivir ya así? ¿O debemos de haber cambiado ya? Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora escribe una frase ahí entre corchetes, por gracia sois salvos. Y si nosotros vamos más adelante, en ese mismo versículo vamos a encontrar que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren, hermanos, qué maravilloso. Lo que antes éramos, ya no debemos practicarlo, porque hemos sido creados totalmente en Cristo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, y con este versículo vamos terminando ya. Con este terminamos, 6, 9. Si vivimos esa vida de desorden, si continuamos viviendo la vida desordenada como antes éramos, no vamos a heredar el reino de Dios. Va a ser por gusto.
Por eso es que Jesús dijo, muchos querrán y no podrán, porque muchos quieren, pretendemos que somos cristianos, pero realmente nuestra vida no quiere cambiar, nada para adelante, siempre queremos seguir hacia atrás. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claramente nos dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora dice, y esto erais en el pasado algunos, pero ya no son así, ¿verdad? Ahora les dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo hemos sido nosotros? Lavados. Y ya habéis sido santificados. ¿Por quién? Ya habéis sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué cosa? Por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Podemos tener vida si no tenemos el Espíritu? No hay vida. Entonces, por ese Espíritu de Dios es que nos ha dado vida. Dice acá, esto erais algunos. Vean ustedes que ahora viene Dios y pone orden, ¿verdad? Comienza y dijo Dios sea la luz, y fue la luz en nuestras vidas. Fuimos creados en Cristo para buenas obras, para hacer cosas buenas, cosas que le agraden a Dios. No, alguien puede decir, sí, pero todos cometemos, sí. Pero ¿qué les parece si nosotros decimos, es que todos cometemos, yo no me voy a esforzar por nada? Es eso lo que Dios pide. ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando, que te esfuerces. Es que esto quiere un esfuerzo, hermanos. Esto quiere un esfuerzo. Miren, cuando yo ando en el trabajo del negocio, dice la gente, es que mire, fíjense que eso de pagar cosas. Y le digo yo, mire, madrecita, todo quiere un esfuerzo. Quieren que se esfuerce un poquito para que tenga tal cosa, para que compre alguna cosita que usted quiere. Quiere que se esfuerce y ahorre. Todo quiere un esfuerzo, hasta la salvación quiere un esfuerzo, y ahí les meto el cristianismo. Ahí les hablo de Cristo y les digo, yo, ¿saben lo que dice la Biblia? Que nos esforcemos por entrar en la puerta estrecha. Porque no podemos hacerlo si no nos esforzamos, hermanos. Si no hay ningún esfuerzo de parte de nosotros, no lo vamos a poder hacer. Y saben, Jesús dice así, sean perfectos. Observen hasta lo que dijo el maestro. Sean perfectos. Y dijo, ¿cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es. ¿Dijo o no dijo Jesús así? ¿Ah? Sí lo dijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que caminemos camino en esa perfección en nuestra propia esfera. Y sí lo podemos lograr. Por eso Pablo es que dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese que hacía lo malo ya no vive. Cristo ahora vive en mí. Ahora me ha hecho una nueva criatura. Entonces, hermanos míos, este estudio de esta tarde, yo andaba trabajando y decía, ¿qué predico hoy? ¿Qué puedo hablar? Y entonces, de repente, ¿verdad? Digo yo, pero en Génesis 1:1 dice, y 2 dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Y comencé, ¿verdad?, a maquinar en mi pensamiento sobre el tema de creados en Cristo Jesús. Y dije, bueno, hay que hablar de esto, porque de alguna manera nuestra vida era un desorden y estaba vacía sin Cristo y estábamos en tinieblas. Mas Cristo vino, llenó el vacío, nos dio su luz y nos dio su espíritu, y ahora somos nueva criatura para su gloria. Así que muchas gracias por haberme escuchado y deseo que la paz de nuestro Dios reine en cada uno de nosotros. La paz sea con todos ustedes.